Muy bien, estamos acá con visitas. Hemos convocado, en este caso, y están con nosotros dos concejales del Frente de Todos, la presidenta del bloque, Julia Crespo, bienvenida. Hola Juan, muchísimas gracias por la invitación y acá estamos. Y Juan Pablo Galeano, gracias, también, Juan, también. Bienvenidos. Bueno, los convocamos principalmente porque estuvieron reunidos con todo lo que tiene que ver con los gremios municipales. Hay una charla, una actualización que estaba pautada ya desde aquellos acuerdos, ¿sí? Acuerdos de todo el proceso ese que fue desde diciembre hasta fines de marzo, en el cual se pactó algo hasta más o menos esta época y había después empezar esta nueva etapa. ¿Cómo fueron esas reuniones? Sí, Juan, para hacer un poco de memoria y para que aquellos televidentes que están viendo recuerden, desde nuestro bloque siempre durante años vinimos insistiendo en la conformación del Consejo Municipal del Salario, se le llama, porque creemos que corresponde a todas las partes sentarnos en una mesa a trabajar todo el tema, no solamente salarial de los empleados y empleadas municipales, sino también las condiciones laborales. Bueno, hasta el año pasado no se nos había escuchado. El año pasado, para unos días antes de Navidad, hubo un reclamo salarial y por condiciones de trabajo de los empleadas y empleadas municipales, y ahí el intendente Mariano Barroso decidió conformar la mesa. Nos hemos reunido periódicamente durante un tiempo, pero llegó un momento que no nos invitaron más al Consejo Deliberante. Cuando se empezó a tratar el convenio colectivo de trabajo, un nuevo convenio colectivo que va a reglamentar todo lo que es la actividad de los empleados y empleadas municipales. Bueno, ese convenio colectivo ya está firmado por el intendente y los gremios y entró el Consejo Deliberante para la aprobación. Ahí es donde nosotros, nuestro bloque, nos interesamos en escuchar la opinión de los gremios. Como no habíamos podido participar de las reuniones donde se trabajó este convenio colectivo, escuchar la opinión de los diferentes gremios. Por eso mismo, el viernes de la semana pasada estuvimos reunidos con gente de UPCN, con gente de ATE, con gente del gremio de municipales, para conocer su opinión, si tenían alguna diferencia o alguna modificación, alguna mejora de este convenio, y también hablar un poco de las condiciones laborales de los empleados y empleadas municipales. ¿Y qué les dijeron? No, puntualmente, digamos, lo que quiso hacer el bloque, más que nada, es apuntar al tema de la negociación. Obviamente que los gremios llevaron adelante, respecto del convenio colectivo de trabajo, una negociación con el intendente. Nosotros no queremos tirar para atrás todo aquello que se ganó, ni poner nada de eso en tela de juicios. Es por eso que nos reunimos con ellos y ante ciertas inquietudes que teníamos se las íbamos planteando y ellos nos fueron diciendo las distintas posturas. Puntualmente, el convenio colectivo de trabajo entró como proyecto, está en legislación. Hoy tuvimos comisión de legislación, lo tratamos, solicitamos 2 modificaciones mínimas al respecto, lo cual se llevó el concejal Forte para ser evaluado con el Ejecutivo, pero el resto, digamos, nosotros coincidimos, vemos excelente que podamos tener un convenio colectivo de trabajo a nivel municipal, porque esto, ¿qué implica? Un montón de derechos hacia el trabajador que antes no lo tenían. Y la posibilidad, como bien dice Julia, de tener esta mesa para estar constantemente tratando de avanzar en las negociaciones. De eso se trata, Juan, de negociar y de la democracia en sí. Sí, lo que implica también esto es la presencia del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ante un eventual conflicto, reclamo, eventualmente claro, la instancia del Ministerio de Trabajo. El punto es, ahora nosotros lo vamos a aprobar como ordenanza y esa ordenanza va a ser llevada a la Secretaría, al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires,
para su evaluación y posible homologación, ¿no? Y va a dictaminar, va a tener su mirada. Pero esto es institucionalizar al trabajador municipal. ¿Plazos para eso? Sí, los plazos son los normales. Si hay acuerdo desde los bloques oficialistas, seguramente hay acuerdo porque es lo que manda el Departamento Ejecutivo. Los bloques que podíamos tener o no alguna diferencia éramos nosotros, por eso nos sentamos con los representantes de los trabajadores y trabajadoras. Ya las dos inquietudes que teníamos ya se presentaron en la Comisión de Legislación y Reglamentos y eso se aprueba, va a salir a la brevedad, no hay mucho que hacer. Pero además de ver este tema, lo que nosotros también charlamos, primero que queremos dejar bien presente a los representantes de los tres gremios, que nos gratificó que pudiéramos hacer la reunión con los tres gremios juntos, fue en un marco muy amable de trabajo, y dejarles bien sentado que nuestro bloque como siempre estuvo, va a estar del lado de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? De los municipales, que muchas veces lo hemos dicho acá, hemos venido en momentos de conflicto, hemos venido en momentos de reclamos salariales, y nuestro bloque siempre estuvo en la misma postura, ¿no? Hay que dignificar y hay que impulsar todo lo que sea hacia los trabajadores, tanto sea salarialmente como condiciones de trabajo. Nosotros sabemos que no hay condiciones óptimas en muchos lados, eso en la última mesa que nos invitaron del Consejo Municipal del Empleo, se habló con el secretario de Obras Públicas, hay muchas deficiencias que se plantean al Departamento Ejecutivo, y en eso vamos a seguir trabajando, ¿no? Siempre creemos que el municipio de 9 de Julio y los vecinos y vecinas de 9 de Julio tienen que reconocer lo que es el trabajo de un municipal. Sin un empleado municipal hoy no tendríamos ni recolección, ni barrido, ni atención en las oficinas, ni atención en las salas de primeros auxilios, en los CAPs. Realmente hay que valorar eso y hay que trabajar en conjunto lo máximo posible para una recomposición, para un sueldo digno para estos empleados y empleadas. Difícil todo esto en un contexto inflacionario, ¿no? Sí, difícil, pero lo bueno, si llega Juan, algo y hay que modificarlo. Claro, lo bueno, Juan, claro, es que el hecho de tener la mesa implica que constantemente se puede ir evaluando esta cuestión. Que anteriormente, al no existir esta mesa ni en un convenio, era difícil el planteo. Siempre se llegaba tarde. Hoy con esto vamos a poder actualizarlo y vamos a poder estar más mano a mano que antes. Sí, achicar los plazos. Aprovecho también para preguntarle sobre otro tema. Hay una ordenanza que está dando vueltas, es incómodo, es un tema incómodo, es un tema ríspido, pero bueno, es un tema importante, ¿no? Y tiene que ver con la famosa ordenanza para los límites para la aplicación de agroquímicos o fitosanitarios en lo que tiene que ver el límite entre lo rural y lo urbano. Hubo esas reuniones de comisiones para escuchar a los distintos sectores, cada uno con su mirada. Bueno, se llegó a una ordenanza, a un proyecto de ordenanza que está dando vuelta por las distintas comisiones. Salió del de salud. Sí. Eso salió desde salud. Está en la de legislación y reglamento. Legislación. Tengo entendido que el otro día tenía que ser tratada. Hoy la tratamos, hoy comenzamos a tratarla, pero nada, antes de que te cuente esto, si querés que te dé un panorama, Julia, de cómo venía, porque Julia es la presidenta de la Comisión de Salud. De la Comisión, por eso iba a la parte de salud con ella, porque salió de ahí y después quería con vos la parte de cómo sigue esto, ¿no? Porque está ahora en esa comisión. Sí, Juan, bueno, hemos estado ya en el canal hablando de esta ordenanza y de cómo se gestó. En pandemia empezó antes de pandemia. Esto empezó antes de pandemia con reclamos de vecinos de loteos nuevos que no estaban cubiertos en la zona de protección de no fumigación.
que entraron a la Comisión de Salud al Consejo Deliberante. En base a eso se pidió la ampliación y bueno, el intendente, para no hacerlo unilateralmente el establecimiento de nuevos límites, llamó a conformar una mesa de trabajo para modificar la ordenanza vigente. Una mesa de trabajo que se trabajó 1 año y pico, 1 año y medio aproximadamente. Primero reuniones presenciales, después reuniones virtuales con la pandemia, después volvimos, donde todos los espacios relacionados estuvieron dando su opinión. Participación, se trabajó con los delegados de las localidades del interior, se trabajó con los grupos agroecologistas, se trabajó con las entidades ruralistas, con seguridad, con la parte con los delegados y con la parte, bueno, fue un trabajo muy, muy amplio. Muy difícil, como vos decís, es un tema muy sensible, es muy difícil llegar a un acuerdo, pero hubo muchos puntos que hubo consenso. En base a ese trabajo, el Departamento Ejecutivo nos remitió al Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza. Ese proyecto de ordenanza fue evaluado en la Comisión de Salud porque participamos, desde el Consejo Deliberante había dos representantes, uno del oficialismo, otro de la oposición, y bueno, hubo que ampliar al resto de los concejales y concejalas todo lo que se había trabajado, pero a su vez citamos a las entidades ruralistas, los grupos agroecológicos, y nos dieron su opinión y nos aportaron especialistas, charlas, que fueron siempre ampliadas a todo el Consejo Deliberante. En base a eso se tiene una argumentación y herramientas como para saber que la ordenanza no va a cubrir todas las expectativas. Nosotros decimos, no va a dejar a nadie conforme. Sabemos que esta ordenanza no va a dejar conforme a nadie. Algunos van a querer más, otros van a querer menos, pero sí lo que tenemos tranquilidad de conciencia es que se está trabajando fuertemente en un consenso. Creemos, por lo menos de la Comisión de Salud salió por unanimidad el dictamen, estuvimos todos de acuerdo, y bueno, ahora se trabaja en la parte reglamentaria y legal que está en esto, pero fue una ordenanza, la verdad que es una ordenanza que sabemos que es incómoda, que sabemos que es muy sensible, sabemos que hay que proteger la salud de todos los vecinos y vecinas de 9 de julio, no solamente de la planta urbana, como estaba la anterior encarada, sino las localidades del distrito, las escuelas rurales. Sabemos que va a haber que dar gente que no va a estar conforme del todo, pero sí tenemos que pensar que además de proteger la salud, también tenemos que ver que nuestro distrito es un distrito agrícola y que todo lo que nos dejó pensando es que hay que pensar a futuro y hay que empezar a trabajar en un cambio de que no va a ser de un día para otro, sino empezar a pensar en agroecología en ciertas zonas, en otra forma de producir que no afecte la salud y quizás también en un tema que está inserto en esto, que tiene que ver con la planificación urbana, que 9 de julio no la tiene. Totalmente. Eso tanto en la mesa quedó muy, muy evidente, el crecimiento caótico de más que nada la ciudad cabecera y de las localidades, hay alguna casita por acá, una escuela por allá, pero quedó muy evidente y fue un reclamo fuerte del sector productivo de 9 de julio, el tema de la falta de programación en el crecimiento de la ciudad, que nosotros eso, si haces memoria, por ahí me has escuchado en el 2019, cuando se aprobó en 15 días en el Consejo Deliberante el cambio urbanístico, el cambio para presentar en La Plata, del Código Urbanístico, nosotros, así lo poco que pudimos verlo en 15 días, vimos que
se aprueban cambios porque la gente se instala, pero no hay una planificación organizada desde el Estado. ¿Querés hacer algo? Vamos a hacer, queremos esta ciudad y este desarrollo para nuestra ciudad. Eso se notó mucho en la mesa y hubo fuertes reclamos por eso. Te pongo un paréntesis ahí antes de seguir con agroquímicos. Sí. Nosotros desde el bloque habíamos evaluado en un momento, que quizás lo podríamos retomar, el hecho de hay ciertas ordenanzas que tienen una mayoría especial. Entonces, en algún momento, todo lo que sea la ordenanza del Código Urbano, presentarse como que tenga una mayoría especial al momento de aprobarse, por estas cuestiones que muchas veces ocurre, que salen en 15 días. Entonces, esto implicaría un consenso y una política de Estado. Fue una de las cosas para evaluar. Pero bueno, nada, te ponía ese... No, es importante y es un tema para tratar porque por lo menos siempre le damos... Es parte del todo, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver con lo industrial, con la salud, con la ampliación, con el ordenamiento urbano, con los servicios que lleguen como corresponde. Con la energía. Y con la energía, bueno, por supuesto, tiene muchos temas aparejados. Breve, porque tengo que ir a un corte. Completame entonces, ¿cómo está puntualmente ahora hoy esta ordenanza ahora que está en la comisión de legislación? Está en la comisión de legislación. La realidad es que nosotros tenemos que evaluar si hay este principio de irretroactividad respecto del medio ambiente se está cumpliendo, que por lo que viene en el proyecto se está cumpliendo. Desde nuestro lado lo que hicimos o solicitamos una modificación es a las multas que se otorgan en el caso de incumplimiento. Hoy hay multas de 150 a 30 y 30 módulos y calculá que el módulo está hoy en 119 pesos. Claro. Es decir, la multa, estamos hablando de multas de 3.000 pesos, sí, si no se cumpliera esta norma. Entonces nosotros lo que le decimos es muy linda la norma, pero nosotros lo que queremos es que tenga una multa importante aquel que no la cumple. Que sea algo que haga pensar a la exactamente. Así que nada, lo estamos evaluando y creo que, como bien dice Julia, venía con un consenso. Me parece que vamos próximamente a tener la ordenanza. Ahí, si eso ocurre, ¿qué falta para que esté sancionada? No, la aprobamos en el Consejo y la promulga el Ejecutivo. Pero es la última comisión por la que pasa. Es la última comisión. La realidad es que, como dice Julia, no deja conforme a nadie, pero bueno, de eso se trata también de los consensos, ¿no? Está bien.